Mi novio le hizo un comentario cruel a mi hermanastra sobre su peso, pero cuando lo terminé antes de bajarme del carro me dijo que estaba exagerando. Voy a empezar diciendo que no creo ser la mala en esta situación para nada, pero mi ahora exnovio Damián dice que he estado exagerando y reaccionando de más sobre algo que según él no fue tan grave como lo estoy pintando. Llevaba saliendo con este tipo durante 3 años completos. De verdad pensé que era el indicado para mí, pensé que lo conocía después de todo ese tiempo juntos, pensé que entendía los valores que tenía como persona, pero lo que pasó hoy me hizo cambiar de opinión sobre él en segundos. Tengo una hermanastra llamada Catalina que es muy importante para mí. Ella tiene 16 años y yo tengo 22. Tenemos el mismo papá pero diferentes mamás. No nos parecemos mucho en lo físico. Catalina tiene el cabello oscuro y rizado de su mamá Natividad y yo tengo el cabello claro y lacio de mi mamá Esperanza. Nuestros ojos son de colores diferentes también. Catalina tiene ojos café oscuro mientras que yo tengo ojos verdes. Pero a pesar de todas esas diferencias físicas obvias y de vivir en casas diferentes, siempre hemos sido muy cercanas desde que éramos muy pequeñas. Hace 2 años a mi papá le diagnosticaron una forma muy severa y agresiva de leucemia. Todo el proceso pasó tan rápido que ninguna de las dos tuvo tiempo real de procesarlo bien o prepararse para lo que venía. Un día papá estaba bien viviendo su vida normal. Al día siguiente estaba en el hospital haciéndose todo tipo de pruebas médicas complicadas y dolorosas. Y en apenas un par de meses había fallecido, dejándonos destrozadas a ambas sin saber cómo seguir adelante. No hace falta decir que fue lo más duro y doloroso que Catalina y yo tuvimos que enfrentar en nuestras vidas enteras hasta ese momento. A Catalina le afectó de manera particularmente fuerte la muerte repentina de nuestro papá, de formas que todavía se pueden ver en su comportamiento diario. Antes de que él muriera, a Catalina le encantaba ir al gimnasio y hacer ejercicio de todo tipo. Iba como 5 veces por semana sin falta alguna. Tenía toda una rutina de ejercicios bien establecida que seguía cada semana. Hablaba todo el tiempo y con entusiasmo genuino sobre sus entrenamientos diarios y sus metas personales de fitness a largo plazo. Era de verdad algo que la hacía feliz y le daba un sentido de propósito importante. Después de que papá murió, Catalina dejó de ir al gimnasio de golpe sin ninguna explicación. Paró de un día para otro sin ninguna transición gradual o intento de continuar. También empezó a comer muchísima comida chatarra de todo tipo, cosas que antes ni siquiera tocaba o consideraba comer bajo ninguna circunstancia. Pizza con extra queso y pepperoni, hamburguesas dobles con tocino y queso, helado de diferentes sabores varios días a la semana, dulces y chocolates todo el tiempo, sin parar ni controlarse. Como resultado natural y esperado, terminó subiendo bastante peso en los meses siguientes al funeral de papá. Yo nunca dije nada negativo sobre el peso de Catalina porque entendía bien por qué estaba pasando todo eso con ella. No se trataba de que Catalina de repente hubiera dejado de preocuparse por su salud física o por cómo se veía. Se trataba, claramente, de que estaba procesando un duelo terrible y devastador de la única forma que su cerebro adolescente podía manejar en ese momento tan difícil. La comida la consolaba cuando nada más podía hacerlo. Le daba algo tangible de control sobre su vida cuando todo lo demás se sentía fuera de control y caótico. Damián sabía todo esto con lujo de detalles. Estuvo presente conmigo durante todo el proceso horrible de la enfermedad progresiva y eventual muerte de mi papá. Estuvo ahí en el funeral junto a mí sosteniéndome la mano. Me consoló durante horas cuando yo lloraba sin poder parar. Conocía a Catalina desde hacía varios años. Sabía perfectamente lo que habíamos pasado las dos juntas durante ese tiempo horrible. Sabía por qué Catalina había cambiado tanto en lo físico y en lo emocional después de perder a papá. Hoy Damián y yo fuimos juntos a la casa de Natividad, la mamá de Catalina, porque ella nos había invitado a todos a almorzar juntos en familia. Natividad es una mujer cálida y acogedora que siempre ha sido muy amable conmigo, a pesar de que yo soy la hija de la otra mujer que estuvo en la vida de mi papá mucho antes que ella. Nunca me ha hecho sentir incómoda o fuera de lugar ni una sola vez en todos estos años. Natividad había preparado con mucho esfuerzo y dedicación pizza casera desde cero para el almuerzo familiar de hoy. Estaba deliciosa y todos la estábamos disfrutando bastante mientras conversábamos. Todos estábamos comiendo tranquilos y conversando sobre diferentes temas casuales y ligeros. El ambiente en general era muy agradable, relajado y familiar. Catalina parecía estar de buen humor considerando cómo había estado estas últimas semanas con sus altibajos emocionales. Todo iba muy bien sin ningún problema o tensión. En un momento normal durante la comida, Catalina terminó de comer su primera rebanada de pizza casera. Le preguntó con educación a su mamá Natividad si podía por favor comer otra rebanada más. Fue una pregunta normal y cotidiana. El tipo exacto de pregunta que cualquier persona hace en la mesa durante una comida familiar sin pensar 2 veces. Fue entonces cuando Damián decidió hablar e interrumpir el momento. Dijo justo estas palabras textuales con un tono condescendiente y desagradable: ¿estás segura de que quieres otra así? El silencio que siguió de inmediato después fue ensordecedor e incómodo. Natividad se quedó congelada en su lugar con el cuchillo grande de pizza todavía en su mano levantada en el aire. Yo sentí como si alguien me hubiera dado un golpe fuerte directo en el estómago quitándome todo el aire de los pulmones. No podía creer lo que acababa de escuchar salir de la boca de mi novio de 3 años. Catalina no dijo nada en respuesta al comentario, ni una sola palabra de defensa o explicación. Simplemente se levantó de su silla y corrió hacia su cuarto en el segundo piso de la casa. Escuché claramente la puerta de su habitación cerrarse con bastante fuerza. El sonido resonó de forma incómoda en toda la casa ahora silenciosa. Me quedé paralizada en shock total sin poder moverme. No
No pude decir nada en ese momento horrible. No pude seguir a Catalina escaleras arriba para consolarla como debería haberlo hecho. No pude gritarle a Damián por lo que acababa de decir de manera tan cruel. No pude hacer nada útil. Me quedé sentada ahí paralizada como una estatua tratando de procesar lo que acababa de pasar frente a mí. Natividad por fin rompió el silencio terrible después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. Le pidió con firmeza a Damián que se fuera de su casa de inmediato. Su voz, normalmente cálida y acogedora, era ahora fría como el hielo y firme, sin espacio para debate o discusión. Damián intentó torpemente decir que solo estaba bromeando de forma amistosa, que no lo había dicho con ninguna mala intención. Natividad simplemente repitió su orden, más fuerte y clara. Le dijo que se fuera de su casa de inmediato, sin discusión ni explicaciones. Damián me miró directo a los ojos esperando, claramente, que yo lo defendiera de alguna forma, que yo dijera algo favorable en su defensa frente a Natividad, que yo le dijera a Natividad que estaba exagerando su reacción, pero no lo hice. No podía hacerlo. Lo que Damián había dicho era indefendible bajo cualquier circunstancia. Salimos de la casa de Natividad en silencio incómodo. El trayecto completo en el carro de regreso a mi casa fue tenso para ambos. Damián intentó romper el silencio pesado varias veces durante el camino. Intentó justificarse con múltiples excusas elaboradas. Dijo que solo estaba tratando de ayudar a Catalina con su salud a largo plazo, que ella obviamente necesitaba que alguien responsable le dijera la verdad sobre su peso, que estaba preocupado por su salud en el futuro. No le respondí nada durante todo el trayecto. Dejé que siguiera hablando solo sin interrumpirlo. Dejé que se cavara su propia tumba cada vez más profunda con cada palabra estúpida e insensible que seguía saliendo de su boca. Cuando por fin llegamos frente a mi casa, y antes de bajarme del carro, le dije muy claramente que nuestra relación se había terminado, que no podía estar con alguien que le faltara el respeto de esa forma tan cruel a mi hermana menor, en especial alguien que estuvo ahí cuando mi papá murió de leucemia, alguien que sabía exactamente y con lujo de detalles cómo nos había afectado su muerte a ambas, alguien que sabía perfectamente por qué Catalina había cambiado tanto física y emocionalmente en estos 2 años. Damián de inmediato se enojó bastante conmigo. Me dijo alzando la voz que estaba exagerando todo, que estaba reaccionando de más sobre algo que era insignificante según él, que no había hecho nada tan grave como para justificar terminar de golpe una relación seria de 3 años, que yo estaba siendo dramática e irracional. Le dije con firmeza que no había nada más que hablar entre nosotros. Me bajé del carro y cerré la puerta con fuerza. No miré hacia atrás ni una sola vez mientras caminaba decidida hacia mi casa. Cuando entré por fin a mi casa, lo primero que hice fue intentar llamar a Catalina por teléfono varias veces. Necesitaba saber si estaba bien emocionalmente después de todo. Necesitaba disculparme por no haber dicho nada en el momento del comentario cruel. Necesitaba explicarle que me había quedado paralizada por el shock de escuchar algo tan horrible. Catalina no contestó ninguna de mis llamadas. Todas fueron directamente a su buzón de voz. Le mandé varios mensajes de texto largos también explicando todo. No obtuve ninguna respuesta de su parte durante horas. Al final, desesperada, le mandé un mensaje a Natividad preguntando por ella. Le pregunté específicamente cómo estaba Catalina en ese momento, si estaba bien física y emocionalmente, si estaba muy molesta o enojada conmigo por no haberla defendido. Natividad me respondió con amabilidad después de un rato. Me dijo que Catalina estaba físicamente bien, que no estaba enojada conmigo en específico, pero que en ese momento no quería hablar con nadie, que necesitaba espacio para procesar lo que había pasado. Le agradecí sinceramente a Natividad por tomarse el tiempo de responderme. Le dije que iría a visitarlas al día siguiente después de que Catalina saliera de la escuela, que le llevaría algunas flores bonitas para animarla. Natividad me dijo con amabilidad que eso estaría muy bien y que sería muy bienvenida. Esa noche completa no pude dormir nada. Seguía reproduciendo el momento horrible en mi cabeza una y otra vez sin parar. El comentario cruel de Damián, la expresión devastada en la cara de Catalina, cómo se levantó y corrió a su cuarto, mi propia parálisis inútil, mi completa incapacidad de reaccionar bien en el momento cuando más importaba para ella. Me sentía muy culpable por todo lo que había pasado. Sé perfectamente que no fui yo quien dijo el comentario horrible. Sé que no fue mi culpa directa lo que pasó, pero siento que le fallé a Catalina al no defenderla de inmediato en ese momento crucial, al no seguirla a su cuarto para consolarla como hermana mayor, al quedarme sentada ahí paralizada. Espero con sinceridad que Catalina pueda algún día perdonarme por no haber reaccionado más rápido y mejor en su defensa. Estaba en shock completo y total. Nunca en 1.000.000 de años esperé que Damián dijera algo así de cruel, pero eso no es excusa suficiente. Debía haber hecho algo, debía haber dicho algo en su defensa, y simplemente no lo hice cuando ella más me necesitaba. Actualización 1. Fui a visitar a Catalina al día siguiente como había prometido a Natividad. Compré sus flores favoritas en el camino hacia su casa, unas hermosas rosas amarillas brillantes que sé perfectamente que le encantan,
porque siempre le recuerdan al jardín colorido que papá tenía en su casa y cuidaba con tanto amor y dedicación. Cuando llegué a la casa, Natividad me abrió la puerta principal de inmediato al escuchar el timbre. Me dio un abrazo largo y apretado lleno de comprensión. Me dijo con suavidad que Catalina había estado encerrada en su cuarto desde el día anterior sin salir, que apenas había comido nada en todo ese tiempo, que estaba de verdad muy preocupada por su estado emocional. Subí las escaleras despacio con el estómago revuelto de nervios. Toqué la puerta del cuarto de Catalina suavemente con los nudillos. Le dije que era yo, que tenía algo especial para ella que esperaba le gustara. Hubo un silencio largo e incómodo del otro lado. Pensé que no iba a abrir la puerta, pero por fin escuché pasos lentos acercándose y la puerta se abrió despacio revelándola. Catalina se veía cansada y agotada emocionalmente. Sus ojos normalmente brillantes y llenos de vida, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Era obvio que había estado llorando muchísimo desde el día anterior. Me partió el corazón verla así de mal. Le di las flores amarillas con cuidado. Catalina las tomó con delicadeza sin decir ninguna palabra al inicio. Las olió con suavidad apreciándolas. Una pequeña sonrisa genuina apareció por un momento en su cara, apenas un segundo fugaz, y luego desapareció dejándola seria. Le dije con sinceridad que sentía muchísimo lo que había pasado el día anterior en el almuerzo, que sentía mucho no haber dicho nada en el momento del comentario de Damián, que sentía muy mal no haberla seguido de inmediato a su cuarto para estar con ella, que me había quedado paralizada por el shock, pero que eso no era excusa suficiente. Catalina me dijo con suavidad que no estaba enojada conmigo por lo que pasó, que entendía perfectamente por qué no había dicho nada en ese momento, que ella también se había quedado sin palabras y en shock, que tampoco esperaba que nadie dijera algo tan horrible sin razón. Le pregunté con genuino cuidado cómo se sentía de verdad en ese momento. Catalina se quedó callada por un momento largo procesando. Luego por fin empezó a hablar despacio. Me dijo que el comentario de Damián le había dolido mucho más de lo que podía expresar con palabras, que ya se sentía horrible con su cuerpo desde hacía meses, que ya sabía muy bien que había subido bastante de peso, que no necesitaba para nada que alguien se lo recordara de forma cruel frente a todos en la mesa. Me dijo que desde que papá murió hacía 2 años se sentía perdida sin rumbo, que la comida era lo único que le daba algo de consuelo real y tangible, que sabía que no era saludable ni correcto, pero que no sabía cómo parar el patrón, que cada vez que intentaba volver al gimnasio recordaba vívidamente cómo papá solía preguntarle emocionado sobre sus entrenamientos cada semana, y simplemente no podía soportarlo sin quebrarse. Empecé a llorar sin control mientras ella hablaba con voz quebrada. Catalina también estaba llorando en silencio con lágrimas bajando por sus mejillas. Nos abrazamos fuerte durante muchísimo tiempo sin decir nada más. Le dije que papá estaría orgulloso de ella sin importar cómo se viera físicamente, que yo estaba orgullosa de ella también, que la amaba con todo mi corazón, que siempre estaría ahí para ella sin condiciones ni juicios. Catalina me preguntó sobre Damián y qué había pasado después. Le dije directamente que había terminado con él antes de bajarme de su carro, que no podía estar con alguien que la tratara de esa forma tan horrible sin razón. Catalina me dijo que no tenía que haber terminado con él solo por ella. Le dije con firmeza que no lo había hecho solo por ella, lo había hecho porque su comentario cruel me mostró exactamente quién era de verdad Damián. Alguien cruel sin empatía, alguien sin sensibilidad hacia otros, alguien que yo no conocía después de 3 años completos juntos. En cuanto a cómo estaba procesando personalmente la ruptura con Damián, era complicado emocionalmente. Por un lado, sin duda sentía alivio real y genuino, alivio de no tener que estar con alguien capaz de decir algo tan horrible sin pensarlo, pero por otro lado también me sentía de verdad triste por todo, triste por los 3 años completos que había invertido en esa relación, triste por haber pensado que conocía bien a alguien cuando obviamente no era así para nada. Damián no había intentado contactarme para nada desde que terminé con él. Parte de mí esperaba que al menos intentara disculparse de forma decente por lo que dijo, pero no lo hizo en absoluto. Su silencio completo decía todo lo que necesitaba saber sobre él. No pensaba que había hecho nada malo. Todavía creía firmemente que yo estaba exagerando mi reacción. Actualización 2. Pasaron exactamente 2 semanas completas desde el incidente horrible del almuerzo. 2 semanas desde que terminé con Damián sin vuelta atrás. Y por fin él hizo algo concreto que confirmó que había tomado la decisión correcta al dejarlo. Damián me mandó un mensaje largo por teléfono después de días de silencio. No era una disculpa sincera para nada. Era una justificación elaborada de su comportamiento. Me explicaba en detalle por qué su comentario había sido apropiado según él, por qué Catalina supuestamente necesitaba escuchar la verdad sobre su peso, por qué yo estaba siendo irracional al terminar con él por esto. Decía específicamente que alguien responsable tenía que decirle a Catalina que estaba arruinando su salud, que él solo estaba tratando de ayudar de verdad como adulto preocupado, que si yo de verdad me preocupara por mi hermana haría exactamente lo mismo en lugar de permitirle que siguiera ganando peso sin control. Me enojé tanto leyendo ese mensaje horrible e insensible. No le respondí nada, lo bloqueé de inmediato de todo sin pensarlo. No tenía nada que decirle a alguien tan insensible y sin empatía básica. Pero Damián no se detuvo ahí.
Empezó a contactar activamente a amigos en común nuestros. Les contaba su versión completamente distorsionada de la historia. Decía que yo había terminado con él por algo insignificante y exagerado, que había tirado 3 años por la borda por una broma inocente, que estaba siendo controlada por mi hermanastra dramática. Algunos de nuestros amigos en común me llamaron para preguntarme qué había pasado de verdad entre nosotros. Les conté la verdad completa sin omitir detalles. Les expliqué el contexto completo de todo. La muerte de mi papá hacía 2 años. El duelo terrible de Catalina. ¿Por qué el comentario de Damián había sido tan cruel e imperdonable? La mayoría de nuestros amigos me apoyaron por completo después de escuchar todo. Dijeron que Damián había cruzado una línea seria que no debió cruzar, que entendían bien por qué había terminado con él de inmediato. Algunos incluso me dijeron que nunca les había caído bien Damián de verdad, pero que no habían querido decir nada mientras estábamos juntos. Eso me hizo pensar muchísimo sobre nuestra relación. Empecé a recordar momentos específicos de nuestra relación con una perspectiva completamente diferente. Comentarios que Damián había hecho sobre otras personas en el pasado. Cosas que había dicho que en su momento me parecieron inofensivas pero que ahora veía eran de verdad crueles. Una vez hizo un comentario horrible sobre el acné severo de una mesera joven. Otra vez se burló del inglés roto de alguien que estaba aprendiendo el idioma con esfuerzo. Había señalado el sobrepeso de extraños en la calle varias veces sin razón. En ese momento yo lo había ignorado o justificado como humor. Ahora me daba cuenta de que había estado viendo señales claras de quién era de verdad durante años y las había ignorado por completo. Mi relación con Catalina estaba mejorando bastante con el tiempo. Habíamos empezado a pasar mucho más tiempo juntas. Íbamos al cine de forma regular. Salíamos a caminar por el parque. Hablábamos sobre papá sin llorar cada vez. Era un progreso lento pero significativo y sanador. Catalina me había dicho hacía poco que estaba considerando en serio volver al gimnasio pronto. No por su peso, sino porque extrañaba de verdad cómo el ejercicio la hacía sentir mentalmente. Le dije que la apoyaría por completo en lo que decidiera hacer, que podíamos ir juntas si quería compañía y apoyo. Actualización 3. Un mes completo después del incidente del almuerzo, Damián apareció sin avisar en mi trabajo. Me estaba esperando afuera del edificio cuando salí al final del día. Mi corazón empezó a latir muy rápido cuando lo vi parado ahí, no de emoción, sino de ansiedad pura. Me acerqué a él con cautela y le pregunté qué estaba haciendo ahí esperándome. Damián dijo que necesitábamos hablar sobre todo, que había estado pensando mucho sobre nosotros, que quería arreglar las cosas entre nosotros dos. Le dije con firmeza que no había nada que arreglar, que mi decisión de terminar era completamente final. Damián insistió ignorándome. Dijo que había hablado extensamente con su terapeuta sobre lo que había pasado, que su terapeuta le había ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Le pregunté si su terapeuta le había ayudado a ver por qué su comentario fue cruel e inapropiado. Damián dudó notablemente. Luego dijo que su terapeuta le había explicado que a veces las personas necesitan escuchar verdades difíciles para su bien, que él solo había sido honesto con Catalina sobre su salud, que la honestidad a veces duele pero es necesaria. No podía creer lo que estaba escuchando salir de su boca. Su terapeuta no entendía la situación completa, o Damián le había contado una versión completamente distorsionada de los hechos. Le dije que su honestidad había sido cruel e innecesaria, que no había sido solicitada por nadie, que había llegado en el peor momento posible, que Catalina era una adolescente de 16 años procesando la muerte de su padre, que ella no necesitaba que un adulto de 28 años le dijera que no debería comer pizza en un almuerzo familiar. Damián se enojó visiblemente. Dijo que yo siempre había sido demasiado protectora con Catalina sin razón, que la trataba como si fuera de cristal frágil, que alguien tenía que decirle la verdad y si yo no iba a hacerlo entonces él lo haría. Le pregunté directamente si alguna vez había mostrado alguna preocupación real por la salud de Catalina antes de ese comentario horrible, si alguna vez había hablado conmigo sobre estar preocupado por ella, si alguna vez había sugerido que deberíamos ayudarla de alguna forma constructiva. Damián no pudo responder honestamente, porque la respuesta era un no rotundo. Nunca había mostrado ninguna preocupación real antes. Su comentario no había sido por preocupación genuina. Había sido cruel y punto. Le dije que necesitaba irse de inmediato, que si volvía a aparecer en mi trabajo o en mi casa llamaría a la policía sin dudarlo. Damián me dijo que me arrepentiría de esto algún día, que nunca encontraría a alguien que me quisiera como él supuestamente me quería. Me alejé sin responder nada. Esa noche le conté a Catalina sobre el encuentro incómodo. Ella me preguntó si alguna vez dudaba de mi decisión de terminar con Damián. Le dije que al principio sí dudaba, que había momentos donde extrañaba la relación que creía tener, pero que cada vez que Damián hacía algo como aparecer en mi trabajo o justificar su comentario, me recordaba por qué había terminado con él. Catalina me dio algo inesperado esa noche. Era una carta que había escrito pero nunca me había dado antes. La carta decía que ella se culpaba completamente por nuestra ruptura, que si ella no hubiera subido de peso nada de esto habría pasado, que sentía que había arruinado mi relación con Damián. Lloré leyendo esa carta dolorosa. Le dije a Catalina que ella no había arruinado nada, que Damián había arruinado la relación con sus propias acciones crueles, que su comentario solo había revelado quién era de verdad bajo la superficie, que si no hubiera sido ese comentario,
algún día habría sido algo más que mostrara su verdadera naturaleza. Actualización 4. Han pasado 6 meses completos desde que todo esto comenzó. 6 meses desde el comentario cruel. 6 meses desde la ruptura. Y por fin siento que puedo hablar sobre todo con algo de perspectiva clara. Mi relación con Catalina está mejor que nunca. Ella volvió al gimnasio hace 3 meses. No todos los días como hacía antes, pero un par de veces por semana de forma consistente. Dice que le hace de verdad bien, que le ayuda a procesar sus emociones de forma más saludable que la comida. Su peso es algo de lo que ya no hablamos entre nosotras. No porque sea un tema prohibido o sensible, sino porque ya no es relevante para nuestra relación. Catalina es feliz ahora. Está procesando su duelo de formas más saludables por fin. Eso es lo único que importa de verdad. En cuanto a la ruptura con Damián, ahora la veo completamente como la decisión correcta sin ninguna duda. Hay momentos donde pienso en los 3 años que pasamos juntos, en los buenos momentos que tuvimos de verdad, pero luego recuerdo quién resultó ser de verdad bajo presión y sé que hice lo correcto. Damián desapareció por completo después de nuestro encuentro en mi trabajo. No he sabido nada de él en meses. Algunos amigos en común me han dicho que está saliendo con alguien nuevo. Siento lástima genuina por esa persona. Espero que vea quién es Damián antes de invertir demasiado tiempo en esa relación. Sobre no haber dicho nada en el momento del comentario, eso es algo con lo que luché durante mucho tiempo. Me sentía terriblemente culpable por haberme quedado paralizada, por no haber defendido a Catalina de inmediato como debí. Pero Catalina y yo hemos hablado mucho sobre esto en profundidad. Ella me ha dicho una y otra vez que no me culpa para nada, que entiende que fue un shock para mí también, que lo importante es que al final sí la defendí, que terminé la relación por ella. He aprendido a perdonarme por ese momento de parálisis total. Entiendo ahora que a veces el shock nos congela por completo, que no siempre podemos reaccionar de la forma perfecta en el momento. Lo importante es lo que hacemos después, una vez que procesamos lo que pasó, y lo que hice después fue terminar una relación de 3 años con alguien que resultó ser cruel, alguien que le faltó el respeto a mi hermana, alguien que no mostró ningún arrepentimiento real, alguien que incluso meses después seguía justificando su comentario. No me arrepiento de esa decisión, ni un poco.